Muy bien. A ver. Ya está empezando a grabar. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta segunda y última sesión del curso de cáncer de cuello uterino, toma de Papa Nicolau y colposcopía, ¿no? Si bien es cierto, este curso lo aperturamos el día martes, realizando algunas partes introductorias acerca de lo que es la historia natural del cáncer, ¿no? Básicamente el concepto como tal. Y asimismo también nos enfocamos en la parte epidemiológica, ¿no? La parte estadística, que en realidad el cáncer cervical sigue siendo un problema de salud pública en la actualidad y sobre todo en nuestro país, ¿no? Cada vez más hay un número de casos de mujeres con cáncer de cuello uterino y donde la tasa de mortalidad prácticamente es bastante elevada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que justamente nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos, sobre todo como personal de salud? Es la parte preventiva, la parte de prevención primaria, prevención secundaria, que principalmente lo maneja y lo lidera el primer nivel de atención en salud, lo que es la parte preventiva promocional. Y entre ellas están justamente estos tamizajes de cáncer de cervical, que es el Papa Nicolau, es la toma de BPH y la colposcopía, ¿no? Lo que nosotros tenemos que reforzar bastante e inculcar a nuestras pacientes, educándolas, informándoles, ¿no? En qué consisten estos tamizajes, cómo se realizan, por qué es importante sobre todo, y a su vez también la importancia de que puedan saber cuál es su resultado, más que todo de un Papa Nicolau, que aún sigue siendo una falencia bastante marcada, porque un número de mujeres se realiza Papa Nicolau en diferentes establecimientos de salud, sea puestos, centros, hospitales, ¿no? Pero ¿cuántas de todas esas mujeres verdaderamente llegan a recoger su resultado de Papa Nicolau de manera temprana? Son muy pocas, ¿no? Algunas se olvidan, otras pierden el interés, tal vez algunas mujeres cuando van a preguntar por el resultado aún no está y ya es bastante difícil, ¿no? Que regresen una segunda o una tercera vez nuevamente al establecimiento de salud. ¿Ya? Entonces, nosotros, colegas, habíamos mencionado justamente del Papa Nicolau, porque es importante que identifica el Papa Nicolau, ¿no? Que identifique este examen de citología convencional. Y asimismo también nos quedamos mencionando acerca de lo que es el BPH, ¿no? El BPH o la toma de BPH, que en este caso sería el test de Covas o la citología líquida, ¿no? Que es con el nombre más característico que se conoce. Nosotros habíamos plasmado justamente un cuadrito, ¿no? Donde podríamos diferenciar las características de cada una de ellas, las características, las ventajas y las desventajas de lo que es referente a una citología convencional, que es conocido como el Papa Nicolau, y lo que es una citología líquida, ¿no? Que en este caso vendría a ser la prueba molecular o test de BPH. Bien, el día de hoy vamos a nosotros continuar con la segunda parte de este tema. Vamos a enfocarnos principalmente a lo que es el virus del papiloma humano o la toma de BPH y a su vez también lo que es la colposcopía, ¿no? Que de por sí este es otro tipo de examen que nos ayuda a identificar las lesiones premalignas que pueden estar desarrollándose a nivel del cervix, ¿no? A nivel del epitelio cervical, que es justamente en esa zona de transformación donde nosotros tenemos que saber identificar estas lesiones, porque ahí justamente es donde el virus le gusta replicarse, ¿no? Ahí es donde el virus se replica y hay un riesgo de que se pueda transformar eso en una displasia, ¿no? Que un inicio puede haber sido una metaplasia y cuando se infecta esa zona por PBH se puede convertir a una displasia cervical. Y es ahí cuando debemos preocupar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Por favor, simplemente mencionarles las indicaciones de la sesión, de sus audios, por favor, que siempre estén en silencio o estén desactivados. Asimismo, también sus cámaras web. Y cualquier pregunta que ustedes deseen realizar, comentario, consulta acerca del tema, por favor, vamos a manejarlo todo por el chat. ¿Sí? Todo por el chat. Muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva.
¿Y qué conocemos acerca del virus del papiloma humano? A ver, me gustaría también poder contar con la participación de los que están conectados en la plataforma acerca de cuánto conocen, qué tanta información manejan acerca de lo que es el virus del papiloma humano. A ver, en el chat, como bien estamos mencionando, vamos a trabajar. Pueden escribir en el chat qué conocen acerca de este virus, qué concepto tiene, qué características tal vez, su importancia, etcétera. A ver, en el chat justamente están conectadas algunas colegas. De esta manera están conectando un poquito más participantes, ¿no? Y bueno, básicamente la pregunta es, a ver, colegas, en general, ¿qué sabemos nosotros acerca del virus del papiloma humano? Lo podemos escribir por el chat, que es el medio que vamos a manejar. ¿Qué sabemos del VPH? A ver, vamos a ver sus comentarios. ¿Qué sabemos acerca de este virus? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Parece que hoy día como que están un poquito tímidas o tímidos. Bueno, no importa. En todo caso, igual siempre es bueno, mediante el material que estamos presentando, que ustedes puedan informarse, ¿ya? El virus del papiloma humano, bueno, tal como su mismo nombre lo indica, no es un virus que de por sí se conoce como parte del factor causal de lo que es el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical. ¿Qué nos menciona la OMS acerca de este virus? Que el virus del papiloma humano es la entidad, ¿no? O la causa por la cual puede darse lo que es el cáncer cervical. O sea, es una causa, pero es una causa que no es suficiente para que se pueda llegar a desarrollar en su totalidad, perdón, lo que es un cáncer de cuello uterino. Sabemos que el virus del papiloma, ¿no? Se infecta mediante las relaciones sexuales, se infecta mediante el contacto de piel a piel de una persona hacia otra y obviamente no tiene cura. ¿No? No tiene cura, es un virus en realidad que está de manera inactiva en nuestro organismo y que generalmente suele presentarse o suele hacerse presente, ¿no? En el paciente cuando el sistema inmune está autodeprimido, está débil, y es ahí cuando generalmente se activa este virus, ¿no? Que pueden aparecer todas aquellas lesiones tal vez que en un momento dado de la vida de esta persona se ha podido haber contagiado, como son las famosas verrugas o condilomas. Margarita nos escribe, dice, son un grupo de virus que pueden infectar la piel y las mucosas del cuerpo. Así es, ¿no? Y recordemos también que existen varios serotipos, ¿no? Son varios serotipos que existen de VPH. Siempre recordamos los que son los más característicos, los que tienen un ADN más prevalente o más riesgoso, ¿no? Como el caso del VPH 16 y 18, que el ADN es un serotipo de alto riesgo. ¿De alto riesgo qué? De alto riesgo oncológico. Y entre la otra parte, ¿no? Tenemos a los que son los serotipos de aspecto de tipo condilomas o las verrugas, que vendría a ser el BPH6 o el serotipo número 11, ¿no? Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que saber identificar, colegas, ¿no? Y no confiarnos, porque muchas veces, obviamente, si una paciente tiene un resultado de un serotipo 6, un serotipo 11, sabemos que es una tumoración o es algo benigno, ¿no? Pero es que ahí más está asociado al tema de las verrugas o los condilomas. Pero, ojo, eso no es ajeno a que esa paciente pueda convertirse, ¿no? O se pueda revertir ese diagnóstico en el sentido de que puede llegar a ser lo que es un serotipo de alto riesgo. Puede llegar a ser un serotipo de tipo 16, de tipo 18, de tipo 32, de tipo 33, ¿no? Y todos los serotipos que de por sí conforman este grupo oncológico. Por eso, cuando una paciente tiene un condiloma, tiene una verruga, ¿no? Lo ideal y lo recomendable es que se realice una toma de biopsia.
para poder tener un enfoque más amplio de ese serotipo por el cual se ha infectado esta paciente o esta persona. ¿Ya? Entonces, no siempre confiarnos y decir, ¿no? Ah, es benigno, es una verruga, es un condiloma normal, no pasa nada, no hay necesidad de evaluar a la paciente o hacerle ningún examen ni nada. ¿No? Si es cierto, es benigno, sí, pero esto, como vuelvo a repetir, puede volverse un serotipo con ADN de tipo de alto riesgo. ¿Ya? Muy bien. Gracias a los que participaron en el chat, brindando sus aportes acerca de lo que es el virus del papiloma humano. Entonces, vamos a avanzar la siguiente lámina, que justamente nos explica, ¿no? Nos explica todo lo característico y lo más relevante en relación a este virus. Si nosotros empezamos hablando acerca de los signos y síntomas, ¿no? La pregunta sería, a ustedes en este caso, ¿este virus, este VPH, ocasiona signos y síntomas en un paciente? ¿Ocasiona malestares en un paciente? ¿Ocasiona clínica en un paciente como para yo poder decir o sospechar, ¿no? Que tiene este virus, que está infectado de VPH? A ver, sería una de las tantas preguntas para ustedes que están conectados. A ver, por el chat. ¿Qué opinan? ¿El virus, el VPH te da signos, te da síntomas, te da clínica para que un personal de salud pueda sospechar o pensar, ¿no? Que está infectado de este virus del papiloma humano? ¿Sí o no? Ideas. A ver, más que ideas, aportes, pues, ¿no? Aportes de lo que conocemos acerca de este virus, ¿no? En realidad, colegas, el virus del papiloma humano no te da signos, no te da síntomas en un inicio. ¿Qué nos dice, qué recordamos, perdón, acerca de la historia natural del cáncer? Que la historia natural del cáncer justamente nos menciona que este virus o que este virus de papiloma humano o que el cáncer en sí va a pasar por tus narices hasta un tiempo de 10 a 15 años sin tú haberte dado cuenta o poderlo haber identificado aquellas señales y que ya ha pasado ese tiempo ya se por sí se convierte en una lesión totalmente maligna. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿No? ¿Qué podemos deducir? Que obviamente no hay clínica del VPH. No hay signos o síntomas en una primera instancia o de manera temprana que pueda tener una persona infectada en relación a este virus. ¿Qué nos indica justamente la diapositiva? ¿No? La infección por el virus del papiloma humano VPH es totalmente asintomático. Asintomático, el paciente, como vuelvo a repetir, no va a tener signos, no va a tener molestias, no va a haber nada o algo que nosotros podamos ver físicamente en un paciente de poder sospechar que está infectado con este virus. Y el paciente tampoco te va a referir que tiene algún tipo de molestia. Entonces dice, es totalmente asintomática, pero puede producir lesiones de bajo grado, que luego, mayormente, la mayoría de esas lesiones, regresión. Es decir, no es de que vaya a tener una lesión, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tengo una lesión dada por el VPH y que luego desaparece, ¿no? Porque mi sistema inmune está fuerte, se fortaleció, es una persona joven, ¿ya? Desaparece la lesión. Pero eso no es prácticamente algo que nos vaya a confirmar que esa lesión nunca más vuelva a aparecerme o nunca más la vuelva a tener, ¿no? O sea, puede regresionar. ¿Y en qué momento puede regresionar? Cuando tal vez mi sistema inmunológico vuelva a autodeprimirse nuevamente, vuelva a debilitarse. Y eso no solo ocurre con el VPH, también ocurre en el caso del VIH también, ¿verdad? Una persona infectada por el VIH, por el virus del VIH que ocasiona SIDA, también suele activarse este virus, ¿no? Generalmente cuando el sistema inmune está autodeprimido. Y casi tiene el mismo tiempo en el cual una persona puede ser portador de este virus de VIH, ¿no? Y de ahí convertirse netamente a lo que es la enfermedad de SIDA, cuando ya presenta de por sí
la clínica, ¿no? Que ahí sí presenta clínica, ¿no? Que son las diarreas frecuentes, la pérdida de peso, algunos suele aparecer la parte de las manchas, ¿no? En la zona de las manos, el rostro o en cualquier parte de la piel. Seguimos. Entonces, dentro de los signos y síntomas también van a estar lo que son las lesiones premalignas y el cáncer en estadio temprano. ¿Ya? Las lesiones premalignas no producen sintomatología. Incluso el cáncer invasor en estadio temprano presenta escasa sintomatología. Entonces ven ustedes como dimos el ejemplo el día martes, ¿no? Acerca de la historia natural del cáncer. ¿Qué habíamos mencionado? ¿Qué recordamos acerca de la historia del cáncer? Que dentro de la historia del cáncer del paciente, ¿no? En este caso, como la zona de transformación va a estar expuesta y es donde hay mayor riesgo, porque ahí es donde se va a replicar el virus, el VPH, ¿qué va a pasar? Que primero en un inicio va a haber una masa exofítica, una masa que crece hacia afuera, ¿no? Eso significa exofítica, y esta masa que crece hacia afuera, cuando tenga contacto, sobre todo contacto sexual, durante el transcurso de los meses o de los años, esta masa va a ir aumentando, va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Y va a llegar un momento en que esta masa va a empezar a sangrar. Y el sangrado, ¿dónde se va a ver con mayor incidencia? En la etapa postcoital. Por eso las pacientes acuden y refieren que tienen sangrado, un sangrado irregular que no es netamente de la menstruación y a su vez presentan un sangrado postcoital. Y cuando ya se da un cáncer o que ya estamos sospechando hasta de una metástasis, ¿no? Es cuando la paciente dentro de la clínica te refiere que presenta dolor y el dolor se enfoca particularmente a nivel de los paramétrios. Cuando la paciente ya nos indique eso, colegas, ese punto clave que es el dolor a nivel de los parámetros, ya este cáncer está avanzado, ya este cáncer está involucrado en una metástasis, porque sabemos que esto posteriormente va a infectar el uréter y una vez que infecta el uréter va a desencadenar lo que es una falla renal, que es justamente la causa principal de mortalidad de cáncer cervical en mujeres. Por eso acá nos dice que hasta el cáncer invasor en estadio temprano no te presenta molestias. Cuando te presenta molestias, cuando ya empieza a ser metástasis posiblemente, cuando ya no sea un cáncer invasor. Por eso, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, en este caso las mujeres, ¿qué pueden hacer? Realizarse justamente estos tamizajes de detección temprana. Y nosotros como personal de salud, inculcarles e informarles cuáles son y qué tan importantes son para que ellas de esta manera tomen conciencia y puedan realizárselos cada cierto tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de los signos y los síntomas que también nosotros tenemos que ver, están. A ver, un ratito, perdón. Ya, ahora sí. Dentro de los signos y síntomas que nosotros también tenemos que ver, colegas, es en relación al sangrado, ¿no? Como bien mencioné, sangrado anormal por la vagina o que existan cambios en el ciclo menstrual que no son explicados, ¿no? Que no tengan un sustento lógico coherente. Un sangrado cuando existe contacto con el cervix. Por ejemplo, durante el coito, ¿no? Que la paciente tenga dolor durante las relaciones sexuales, que se conoce como dispareunia. Leucorrea de aspecto fétido, leucorrea recurrente, que no se cura por más tratamiento que le brindes con nódulos, con pastillas, con ampollas. Es parte de la clínica de que de un cáncer cervical en estadio avanzado.
Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que yo tengo que identificar en una paciente para poder diagnosticar que es un cáncer cervical en etapa avanzada? Sangrado poscoital, leucorrea fétida recurrente, dispareunia y dolor a nivel de los paramétros. Dentro de los signos y síntomas, también, nosotros vamos a definir lo siguiente. Con el crecimiento lateral de los paramétrios, ¿ya? Que es justamente lo que mencioné, los uréteres se pueden obstruir. Y si ambos uréteres se obstruyen, la paciente va a presentar anuria, va a presentar uremia, y el compromiso de la pared pélvica, ¿qué va a causar? Va a causar dolor ciático y también linfedema, ¿no? El linfedema es la acumulación de líquido, ¿no? En ese caso de líquido, ¿por qué? Porque no hay una buena circulación o un buen drenaje del sistema linfático. Por eso lo que empieza a suceder, cuando no hay una buena circulación del sistema linfático, ¿qué pasa con el cuerpo? Se empieza a dematizar. Se empieza a poner así como piel de elefante, ¿no? Que empieza a dematizarse demasiado esa zona de la piel que está afectada. Eso se conoce como linfedema. Que la hinchazón es tanta, ¿no? La inflamación es tanta que el paciente no puede levantar el brazo o no puede levantar, en este caso, perdón, las piernas, porque obviamente el edema es bastante. Y esto porque se da porque no está habiendo una buena irrigación del sistema linfático. El crecimiento anterior del tumor en estadios avanzados de la enfermedad también pueden ocasionar dolor vesical y lo que es hematuria. ¿Ya? Entonces, en este primer párrafo, colegas, ¿qué nosotros podemos interpretar en relación a los signos y síntomas del virus del papiloma humano? Es que el paciente, cuando ya hay dolor a nivel de los paramétrios, este dolor posteriormente va a involucrar los uréteres, el paciente va a tener anuria, va a tener uremia, va a tener linfedema, ¿no? Ya prácticamente nos está dando cantado el diagnóstico que vendría a ser una falla renal o una hidronefrosis. ¿Ya? Y aquí justo en el segundo párrafo también me lo explica, ¿no? Cuando ya hay una extensión directa a la vejiga, puede ser causa de ¿qué? De retención urinaria. Y puede llegar de manera eventual hasta ocasionar lo que es una fístula vésico-urinaria. Y la extensión posterior puede ocasionar dolor lumbar, tenesmo y la formación de fístulas recto-vaginales. Al examinar el cervix, ¿qué pasa? Ay, perdón. Disculpen. Al examinar el cervix, se puede apreciar que tiene unas características de color rojo, friable, de aspecto exofítico. Recuerden que exofítico es que crece hacia afuera, ¿ya? Como una coliflor, ¿no? Como el brócoli, que crece hacia afuera. Esas arborizaciones que nosotros vemos en la coliflor, ya algo característico va a ser en relación a lo que es al cáncer de cuello uterino. O que también presente lo que es una lesión ulcerada. En la palpación rectovaginal, cuando hay ya una lesión bastante avanzada, se puede detectar lo que son nódulos, lo que son induraciones a nivel de los paramétrios, ¿ya? Cuando el cáncer ya está avanzado. Y acá lo podemos identificar un poquito mejor con la imagen. Vamos a ampliarla. Entonces, miren, en este gráfico, ¿qué es lo que podemos nosotros deducir? Que aquí hay una displasia cervical. Esto es una displasia cervical. ¿Qué es una displasia? Una displasia es que en un inicio, que en un inicio este epitelio, ¿no? Que sabemos que es el epitelio cilíndrico simple, que es en relación al canal endocervical, y el epitelio poliestratificado no queratinizado, ¿no? Que cuando hablamos de la parte exocervical, que es justamente el mismo epitelio el que tiene la vagina. Entonces, en un inicio esta metaplasia escamosa, ¿no? Porque sabemos que es escamosa, porque obviamente migró
de una metaplasia cilíndrica a una metaplasia escamosa. Entonces, esta metaplasia escamosa se va a convertir en una displasia cervical. ¿Por qué? Porque justamente en la zona de transformación es cuando va a infectarse lo que es el virus del papiloma. Entonces, esto es una displasia cervical de bajo grado, o también conocido como NIC1, ¿no? Que son lesiones de bajo grado. No son lesiones que no me indican que tengo una paciente cáncer. Ojo. ¿Ya? Cuando hay un diagnóstico de displasia cervical o un NIC1, lo que se tiene que realizar simplemente es una biopsia o una colposcopía, ya que no es un diagnóstico confirmado de cáncer cervical. Y hay que tener bastante cuidado. Sobre todo cuando tal vez alguna de nuestros pacientes tiene este resultado, no le vayamos a decir de que es cáncer, ¿ya? Porque en sí no es cáncer. Recuerden que la biopsia es el único examen que me va a poder determinar si es un cáncer o no es un cáncer cervical. ¿Ya? Más que todo si es benigno o maligno. En cambio, ¿no? Es otra realidad totalmente diferente en la figura del costado, en la imagen de aquí. Aquí, ¿cuáles son las características anatómicas o los hallazgos que yo puedo identificar de esa imagen? Obviamente, aquí en este cuello uterino, yo veo un cuello uterino exofítico, ¿no? Que al parecer crece hacia afuera, que ha perdido su anatomía casi en un 100%, ¿no? Rojo, ¿no? Friable, de aspecto ulceroso o de lesiones ulcerosas y a la vez también sangrante, ¿verdad? Entonces, aquí también, obviamente, el diagnóstico está bastante cantado, ¿no? Porque es un cáncer invasor, ¿no? Es un cáncer invasor. Pero lo que yo tengo que poner en mi examen, que es una sospecha de cáncer. Tomarle la biopsia a esta paciente, ¿no? Y lo más probable es que el resultado sea una lesión de alto grado, una lesión de alto grado. ¿No? Cuando dicen lesión de alto grado, ¿a qué se refiere? Que es obviamente uno de los serotipos que contienen el ADN de alto grado, que estamos hablando del serotipo 16 y del serotipo 18, que son los más riesgosos, ¿no? O los más peligrosos dentro de este grupo oncológico. Seguimos con la clínica del BPH. Entonces, dentro de los síntomas también pueden aparecer lo que son las verrugas genitales. Estas pueden aparecer como lesiones planas, como pequeños bultos en forma de coliflor o pequeñas protuberancias en forma de tallo. En las mujeres, las verrugas genitales aparecen principalmente en la vulva, pero también pueden aparecer cerca de la zona del ano, en el cuello del útero o en la vagina. En los hombres, las verrugas genitales aparecen en el pene, en el escroto o alrededor del ano. Y a su vez, estas verrugas rara vez dentro de la sintomatología van a ocasionar dolor o alguna molestia al paciente, aunque en algunas circunstancias pueden presentar comezón o tener cierta sensibilidad, ¿no? Al momento del tacto, sobre todo en el lugar donde estén, donde hayan aparecido, ¿no? Entonces acá nosotros vemos, colegas, las características de estas verrugas. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una verruga que hay una lesión plana, ¿no? Una lesión plana, pero también media arborizante, ¿no? Con unos pequeños bultos en forma de coliflor, porque en sentido tiene una zona o una forma arborizada, ¿no? Son separadas, no son agrupadas estas lesiones. Y asimismo también vemos aquí el condiloma, ¿no? Acá es unitario, que también está apareciendo, en la zona donde hubo el contacto con el virus del papiloma humano. ¿Dónde más pueden aparecer o tener síntomas lo que son los pacientes, ¿no? Las verrugas también aparecen como bultos ásperos y elevados y generalmente se presentan en las manos y en los dedos también. En la mayoría de los casos, las verrugas son simplemente antiestéticas, pero también pueden ser dolorosas o susceptibles a lesiones o a sangre, ¿no? Ahí vemos en la foto la imagen de una mano donde hay, en este caso, entre los dedos, ¿no? Y parte de la palma anterior de la mano, lo que es la presencia justamente de verrugas.
Y estas verrugas se van a caracterizar en esta zona de la piel como unos bultos ásperos de aspecto elevado, que obviamente no causan ningún tipo de sintomatología en el paciente como tal vez ardor, picazón, dolor, ¿no? Pero sí, ¿no? Generalmente el tratamiento eh, no necesariamente va a ser con farmacológico, ¿no? Porque obviamente las verrugas, como bien mencionamos al inicio, no hay en sí una cura para las verrugas porque son ocasionadas por un virus. Más que todo lo que algunos pacientes hacen es manejarlo de manera estética. De manera estética, como cauterizando la lesión o el condiloma en la zona del cuerpo donde ha aparecido o donde se presenta. Hay también lo que son verrugas plantares y verrugas planas. Dentro de las verrugas plantares van a ser puntos de aspecto duro, granulones o en la parte delantera de la planta de los pies. Estas verrugas pueden causar también molestias. Las verrugas planas van a ser lesiones planas y ligeramente elevadas. Estas pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? Pero en el caso por ejemplo, de los niños, ¿no? También pueden tenerlas en la cara y los hombres también tienden a tenerlas en el área de la barba y las mujeres entre las piernas también. Entonces, ¿qué nos menciona? ¿Qué podemos resumir hasta el momento en relación a lo que es el cáncer de cuello uterino? Que este avanza de manera silente, ¿no? De manera asintomática, de manera inactiva, sin síntomas. Y para cuando ya se presenten los síntomas, la enfermedad está usualmente muy avanzada. Por ello, es necesario hacer el tamizaje o despistaje para poder encontrar la infección o toda lesión temprana y ofrecer sobre todo lo que son alternativas de tratamiento. Es algo muy similar si nos enfocamos a la parte obstétrica o del embarazo, ¿no? Lo que es la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia también sabemos que es una enfermedad que complica la gestación y que también, ¿no? Se presenta de manera silente, de manera inactiva, porque la paciente está en todo momento bien, sin molestias, sin algún signo que nos podría alarmar, y de un momento a otro la paciente empieza a convulsionar, tal vez la presión se empieza a disparar, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que es el cáncer cervical, que no avisa, no informa, no llama, no da señales de que pueda estar presentando algo malo en nuestro cuerpo, alguna señal de riesgo en nuestro cuerpo. ¿Ya? Por eso nosotros, qué tan importante es justamente realizarnos estos tamizajes preventivos. Muy bien, entonces pasamos de la parte clínica, que son los signos y los síntomas del virus del papiloma humano, que se pueden desencadenar o presentar en diferentes partes. Hemos visto en la planta de los pies, hemos visto en las manos, ¿no? Hemos visto en toda parte donde puede haber el contacto de este virus de piel a lo que es el concepto del VPH. El VPH es un grupo de diversos virus que van a ser pertenecientes a la familia Papilloma viridae. ¿Ya? Eso es el nombre de la familia al cual pertenece este virus y representa una de las enfermedades de transmisión sexual más común. Alrededor se conocen 100 tipos de virus de VPH que van a estar en relación a la parte oncológica y estos se van a clasificar en virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. ¿Ya? Dentro de los tipos de VPH que se consideran de alto riesgo, los más sobresalientes y los más importantes dentro de este grupo van a ser el VPH 16 y 18. Pero adicional a ello también está el VPH 31, está el 33, el 35, el 39, el 45, ¿no? El 51, el 52, el 56, el 58, el 59 y el 66. Estos serotipos de VPH también son de origen cancerígeno y también son considerados de alto riesgo. Y por otro lado,
encontramos a los serotipos BPH 6 y 11 que van a ser de bajo riesgo oncológico, ¿no? Y eso justamente lo podemos nosotros encontrar en los resultados de cuando hacemos el test de COVAS, cuando hacemos la prueba de BPH a nuestros pacientes, ¿no? En el resultado que justamente emite el MINSA, que tenemos acceso, ¿no? Anteriormente, ¿no? Hasta el año pasado, solamente te decía el resultado del BPH si era positivo o negativo, nada más. Actualmente, ¿cómo están presentándose esos resultados? Te indica, ya te los clasifica. Te clasifica BPH 6 y 11, si es positivo o negativo, BPH 16 y 18, si es positivo o negativo, y otros tipos de BPH cancerígenos. Y entre esos otros tipos entra justamente esta cadena de serotipos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y ahí puedes tener obviamente una información y un diagnóstico más específico, más exacto, porque ya estás identificando y estás sabiendo de esta paciente para qué serotipos de BPH está siendo positivo y está siendo negativo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que dentro de su resultado de BPH sale positivo, ¿no? Para otros tipos de virus, ¿no? Y esos otros tipos de virus no sabemos exactamente cuál será. O sea, pueden ser los serotipos que sobran aquí, pero ¿cuál será? Puede ser el 39, puede ser el 56, puede ser el 51, no sabemos. Entonces, ¿cuál sería el manejo que realicemos en esta paciente? Que se haga una colposcopía, que se haga una colpo. Y si en caso hay algún tipo de alteración anormal o patológica dentro de la zona de transformación, principalmente ya pasaría a hacerse lo que es una biopsia. Si sale negativo el examen de BPH para todos los serotipos, bueno, es muy sencillo. Simplemente la paciente, perdón, se tendría que realizar su control a los 5 años, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Qué más queremos saber? ¿Qué más tenemos que informarnos acerca de este virus del papiloma humano? La mayoría de los VPH no causan síntomas. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas o condilomas, mientras que otros pueden generar infecciones subclínicas que pueden dar lugar a un cáncer cervical. Todos, absolutamente todos, para que no quede ninguna duda, los VPH se transmiten por contacto de piel a piel, ¿ya? Todos los VPH, ¿ya? Todos. ¿Ya? No es de que solamente un grupo de ellos se transmite de piel a piel y otros no, no. Todos los serotipos de VPH se contagian o se transmiten de piel a piel. El cáncer de cuello uterino siempre va a ser causado por el virus del papiloma humano, pero eso no es significado de cáncer, ¿ya? Que quede claro, paciente con resultado positivo de VPH no es significativo o no es sinónimo de que la paciente tenga cáncer cervical. Más del 90% de estas infecciones se eliminan en los siguientes 18 o hasta 24 meses. Y si en caso una infección persiste por más de 2 a 4 años, obviamente el riesgo de que sea un cáncer de serotipo de alto riesgo es casi en un 100%. El BPH se detecta prácticamente en todos los casos de cáncer de cuello uterino y en una proporción de sus lesiones precursoras. Esta infección, como bien mencioné, es de causa necesaria, pero no es suficiente. Las vacunas que son eficaces contra el VPH 16 y 18, que son los serotipos de alto riesgo, eliminarían casi cerca al 70% de los cánceres de cervix. ¿Ya? Y acá tenemos también los VPH de bajo riesgo, de alto riesgo. Y ahora vamos a pasar a ver un ratito. Un ratito, por favor. Sí, está. Ya, disculpe. Aquí es. Ay, no. Perdón, perdón.
Ya, listo, disculpe. Ahora vamos a pasar a lo que es la detección de lesiones premalignas, ¿no? Que justo estamos que mencionamos lo que es el tema de la biopsia. La biopsia es un diagnóstico definitivo de lesiones premalignas o cáncer, ¿no? Que se va a realizar este tipo de procedimiento, aunque no se requiere biopsia para lo que son, para tratar básicamente lo que son lesiones cervicales diagnosticadas por IVA o por colposcopía. La estrategia de tamizar o ver y tratar recomienda tratar con crioterapia sin considerar la confirmación diagnóstica. ¿Qué otros criterios diagnósticos debemos tener? ¿No? Siempre es recomendable, colegas, realizar lo que es un examen pélvico en toda mujer con síntomas sugestivos de cáncer de cuello uterino, que ya los hemos mencionado anteriormente. Cuando nosotros visualicemos un cuello uterino después de un examen con espéculo, puede revelar una apariencia normal o una lesión cervical visible. Los tumores grandes pueden reemplazar por completo a lo que es el cuello uterino y cualquier lesión que sea elevada, friable o que tenga la apariencia de condiloma debe ser biopsiada, ¿ya? Que justamente esa es la recomendación que mencioné. Las únicas lesiones que son visibles y no requieren biopsia son los quistes de Nabot, y solo cuando este diagnóstico se confirma, ya sea por un profesional capacitado. ¿Dónde va a estar el cáncer usualmente? En la zona de transformación. Para recordar qué era la zona de transformación, es la unión del epitelio escamoso, del exocervix y el epitelio glandular del endocervix. Esta lesión puede manifestarse como una ulceración superficial, un tumor exofítico que crece hacia afuera en la parte del exocervix o una infiltración en el canal endocervical. ¿Qué diagnóstico diferencial nosotros podemos identificar o presentar en relación a lo que es la detección de lesiones premalignas? ¿No? Va a incluir condiciones que pueden dar lugar a lo que es un sangrado vaginal irregular, que la paciente presente flujo vaginal o una lesión cervical visible. Cuando hay un sangrado del tracto genital y flujo vaginal, pueden ser causados por diferentes etiologías, ¿ya? O sea, no necesariamente va a ser un sinónimo de una lesión premaligna. El sangrado postcoital, eso sí, ¿no? Ahí sí hay que marcarlo bien. Eso sí va a ser la presentación más específica de un cáncer de cuello uterino. Pero, aquí viene el pero, porque también puede haber la posibilidad de que, si bien es cierto, es un signo bien marcado, para poder sospechar en casi más de un 50% que es un cáncer cervical, aquí también puede hacer un posible diagnóstico de cervicitis. Entonces, hay que evaluar bien. Ahorita vamos a ver en un ratito lo que es las características o las definiciones de la cervicitis, más que todo la clínica. Las lesiones de tipo tumoral benignos pueden confundirse con el cáncer de cuello uterino, que estos van a incluir pólipos, quistes de Nabot, quistes mesonéfricos, ectropio, ¿no? Úlceras asociadas a infecciones de transmisión sexual o cambios glandulares que sean reactivos a una inflamación y a una endometriosis. Dentro de otro diagnóstico, ¿no? Otra evaluación que nosotros realizamos como personal de salud para detectar lesiones premalignas es la colposcopía. La colposcopía, ¿no? Que justamente lo vamos a ver también más adelante, es un procedimiento de diagnóstico, ¿no? Que se utiliza un colposcopio, que nos va a proporcionar una vista amplificada e iluminada del cuello uterino, de la vagina y de la vulva. Esta evaluación se basa en qué? En que las lesiones del epitelio malignas y premalignas van a tener características macroscópicas que van a ser relacionadas en base a su contorno, su color y patrón vascular. En relación a su sensibilidad, no es óptima, ya que el diagnóstico detecta hasta un 80% de las lesiones de alto grado. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es identificar lesiones precancerosas y también cancerosas, de modo que puedan ser tratadas tempranamente, ¿no? Eso es lo principal cuando realizamos este tipo de examen, que es la colposcopía. Bien, esto les he traído de la norma técnica, colegas. Voy a ampliar un poco la imagen para que puedan apreciarlo.
Son unos fluxogramas, ¿no? Son 3 fluxogramas que justamente me explican de manera bastante clara qué tengo que realizar yo ante el caso si tengo un tamizaje o realizo un tamizaje, perdón, de cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 49 años con prueba molecular para BPH, ¿no? Por ejemplo, acá justo nos menciona de manera secuencial. Mujer de 30 a 49 años que acude asintomática para una prueba molecular de BPH. ¿Qué pasa si la prueba es negativa? ¿Qué le digo a la paciente? Que se realice su seguimiento o su control preventivo en 5 años. Pero ¿qué pasa si la prueba molecular es positiva? ¿No? Una de las preguntas sería, ¿tenemos colposcopio? ¿El lugar donde trabajo cuenta con colposcopio? Sí, tiene colposcopio. ¿Hay un profesional que esté capacitado y autorizado para hacer la colposcopía? Sí. ¿Sin caso hay? Perfecto. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver si la lesión que yo estoy viendo del cuello uterino, principalmente de la zona de transformación, tiene criterios para terapia ablativa. ¿Cuál es la terapia ablativa? La crioterapia. Si tiene criterios, realizar lo que es la crioterapia o la terapia ablativa. Si no tiene criterios y la extensión o tal vez la reacción acetoblanca es expandida o es amplia, que abarca más del 75%, tenemos que referir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Y cuando realizamos la referencia, posiblemente ahí le hagan la colposcopía, ¿no? Y la manejen según los resultados hallados en la colposcopía. Si se le realiza la crioterapia, por ejemplo, a la paciente, ¿no? ¿Qué se puede presentar? Que ambos resultados negativos o que solo tenga una prueba y que esta prueba sea negativa, el control en 3 años. Si esta paciente tuviera un IVA y un Papa Nicolau positivo, se realiza una colposcopía y se maneja según los hallazgos encontrados. ¿Ya? Entonces aquí, miren, te explica bien bonito qué tengo que hacer yo ante un resultado de BPH, sea positivo o negativo, en una mujer entre 30 y 49 años, ¿no? Que este justamente es el grupo etario que nosotros trabajamos para realizar este tipo de tamizaje. Veamos el siguiente fluxograma. En el siguiente fluxograma nos menciona el tamizaje de cáncer de cuello uterino con IVA, ¿no? Con IVA, que es la inspección visual con ácido acético, en mujeres también de 30 a 49 años, cuando en ese establecimiento no haya disponibilidad de la prueba molecular o BPH. Y por ello le realizan lo que es el IVA. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Vamos a ampliar la lámina. A ver, tengo aquí el grupo etario, que es justamente el requisito para realizar esta prueba. Mujer de 30 a 49 años, que se realiza un tamizaje de IVA, en donde se pueden presentar 2 escenarios, ¿no? O bien que la prueba sea positiva, o bien que la prueba sea negativa. Si es negativa, el control es en 3 años. Si es positiva, ¿tiene criterios para que se realice crioterapia? Sí. Si en caso sí tiene criterios, le realizan la terapia ablativa o le realizan la crioterapia y el control es 1 año para realizarse lo que es IVA o Papa Nicolau. Si en caso el IVA y el Papa Nicolau son negativos o solo se hizo una prueba y es negativa, el control es en 3 años, ya sea con IVA o con Papa Nicolau, y se maneja según los resultados hallados. Si en caso el IVA y PAP son positivos, se realiza una colposcopía y se maneja de acuerdo a los hallazgos encontrados. ¿Cuál es el otro escenario? Si el resultado de IVA es positivo y no hay criterios para una crioterapia, se refiere, y ahí en el hospital o en el lugar donde yo refiero, le realizaría la colposcopía y se manejaría según los resultados encontrados. ¿Ya? Entonces aquí vean, ese es el segundo fluxograma que se realiza cuando tengo un tamizaje de IVA en mujeres de 30 a 49 años de edad. Ay, perdón. Veamos el último fluxograma. ¿Cuál es el tercer fluxograma? Cuando tengo, en este caso, pacientes, ¿no? Contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas mediante la prevención y el manejo adecuado de cáncer de cuello uterino, ¿no? Tamizaje de mujeres de 50 a 64 años. ¿Qué tamizaje realizo en este grupo etario? Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau es negativo, es el control en 3 años, perdón, y si se obtiene 2 PAP negativos consecutivos, no es necesario continuar con el tamizaje. ¿Qué pasa si el resultado de Papa Nicolau es positivo? Pero es positivo para una lesión de bajo grado. Se realiza lo que es una colposcopía. Si mediante la colposcopía hay lesiones visibles en la zona de transformación, se toma una biopsia y se maneja según los resultados de la biopsia. Si no hay lesiones visibles en la colposcopía, simplemente se realiza lo que es un curetaje endocervical. ¿Ya? Entonces tenemos estos 3 fluxogramas, ¿no? Están bien bonitos, que justamente nos explican, ¿no? Por las flechitas de manera secuencial, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante cualquiera de los 2 escenarios que se nos presentan, ¿no? Que sea o bien un resultado positivo o bien un resultado negativo. Muy bien. Hasta aquí, colegas, ¿hay alguna pregunta en esta primera hora que ya vamos realizando? ¿Tienen alguna duda? Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a continuar, perdón. Como hemos estado mencionando dentro de la ponencia, dentro de la descripción de este tema, lo que es la cervicitis, lo que es el ectropion, ¿no? Nosotros también tenemos que saber identificar cuáles son las características o cuál es la clínica de cada uno de ellos, ya que podemos confirmar, podemos confundir, perdón, con un diagnóstico tal vez positivo de alguna lesión precancerosa por el hecho de que presenta sangrado, ¿no? O tal vez en la clínica con la paciente. Entonces empezamos en lo que es referente a la cervicitis. La cervicitis es una inflamación del cuello uterino debido a una infección bacteriana entre las cuales se pueden encontrar lo que son los estreptococos anaerobios, los estreptococos aerobios, ¿no? La Escherichia coli, estafilococos, gonococos, la clamidia, los protozoos, los hongos o lo que es los virus. O sea, cualquiera de estos tipos, ¿no? De agentes etiológicos son los que pueden condicionar a una infección bacteriana a nivel del epitelio cervical. ¿Cuál es el cuadro clínico, no, para una cervicitis aguda? Se va a presentar de manera frecuente leucorrea abundante. Esta leucorrea puede ser purulenta, puede acompañarse de fiebre, dolor hipogástrico, síntomas urinarios y dispareunia, como también sangrado en algunas situaciones. Puede formar parte de una inflamación pélvica aguda con otras localizaciones altas. Se va a realizar lo que es un examen con espéculo, donde, ¿qué es lo que se va a visualizar al momento de colocar el espéculo? Un cuello edematoso, rojizo, que hayan pérdidas purulentas por el canal cervical y que éstas se pueden acompañar de moco también. Pueden existir, además de ello, manifestaciones de infecciones, ya sea de la uretra, de las glándulas de Bartolino o de Skin, ¿no? Lo que conocemos como bartolinitis. Y acá lo podemos visualizar de manera gráfica en esta parte de la diapositiva. Vean ustedes las patologías del aparato reproductor femenino, ¿no? Algunos de estos síntomas de la cervicitis son la inflamación y el enrojecimiento del cuello uterino. Y aparte de la inflamación y el enrojecimiento, ¿qué es lo que se va a presentar? Una leucorrea amarillenta, abundante, de aspecto fétido, que yo voy a poder identificar cuando coloque el espéculo vaginal y pueda realizar la clínica respectiva. Esa es una cervicitis aguda. Ahora, ¿qué es una cervicitis crónica? Es una de las causas más comunes de la leucorrea
y algunas veces puede ser asintomática o oligoasintomática. Las características de la leucorrea van a ser variables, ya sea en color, en olor, ¿no? En presencia de flemas, flemas en el sentido que es sangre, ¿no? Sobre todo que se presenta después del coito, y que se puede acompañar también de dolor hipogástrico o dolor al momento de movilizar el cuello uterino durante el tracto vaginal. En este caso, es frecuente que esté asociada o que haya sido ocasionada por lo que es la clamidia o los estreptococos. ¿Ya? Entonces, vean ustedes aquí, ¿no? Acá tenemos un cuello uterino, ¿no? ¿Qué característica tiene? Tiene un aspecto rojizo, ¿no? Como aparentemente sangre, que obviamente parte o es bien marcada a nivel del orificio cervical externo y que se expande hacia la comisura anterior del cuello, como también hacia la comisura posterior. Entonces acá vemos una cervicitis crónica. En cambio, esta es una cervicitis aguda, que todavía no tiene esa parte marcada rojiza del epitelio, sino solamente tiene inflamación, tiene enrojecimiento y a su vez también tiene leucorrea, pero aún no hay esa inflamación de aspecto sangrante a nivel del epitelio exocervical, como vemos aquí. En la cervicitis aguda, el diagnóstico clínico se realiza habitualmente, ¿no? Por el cuadro que hemos descrito hace un momento. Al nivel del espéculo se observa también lo que es un cuello edematoso, enrojecido, aumentado de volumen, y la paciente siente dolor al momento de la movilización. El diagnóstico de cervicitis crónica dentro de las manifestaciones clínicas pueden ser escasas o pueden evolucionar como una leucorrea crónica recidivante. Aquí se va a observar lo que es el epitelio endocervical, enrojecido, con un aspecto erosionado, más conocido con el nombre de ectopia inflamada. También se pueden observar lo que son huevos de Nabot. Vean ustedes, aquí ven, huevos de Nabot o glándulas abiertas que a su vez va a presentar un aumento en su vascularización. En estos casos, colegas, en estas situaciones que estamos evidenciando, es necesario hacerles la prueba de Schiller. Y si esta prueba es positivo, obviamente se tiene que mandar la muestra a anatomía patológica. Ahora vamos en relación a lo que es el tratamiento de la cervicitis. Habíamos mencionado que hay una cervicitis aguda y una cervicitis crónica, ¿verdad? Dentro de la cervicitis aguda, va a depender mucho lo que es el resultado que se obtiene de la coloración de Gram, ¿no? Con el que se va a realizar este reactivo y el cultivo con el antibiograma. Hay que recomendar a la paciente reposo, abstinencia sexual. Dentro de lo que es la cervicitis crónica, ¿no? Se puede brindar lo que es a la paciente óvulos, ¿no? Y si en caso la cervicitis es crónica o es de manera recurrente, se puede hasta sugerir en realizar lo que es la cauterización o la crioterapia. Muy bien. Entonces, eso es todo lo relacionado en base a lo que es la cervicitis, ¿ya? ¿Qué es la cervicitis? ¿Cuál es la clínica? Ya sea de una cervicitis aguda, una cervicitis crónica, y ahora es cómo nosotros la vamos a diferenciar con lo que es el ectropion cervical, ¿no? Que a veces nosotros llamamos a las pacientes cuando las examinamos, les decimos, ¿no? De manera equivocada que es una herida, cuando en realidad no es una herida, sino es un cambio fisiológico o es un cambio hormonal debido a la producción o a la disminución de lo que son los estrógenos. ¿Ya? Y acá justamente nos menciona, el ectropio cervical es una eversión de quién del epitelio cilíndrico endocervical hacia el exocervix. Cuando el cuello uterino crece rápidamente y este se va a agrandar o va a aumentar su tamaño por influencia estrogénica, que se da justamente a partir de la etapa de la menarquia y a su vez también en el embarazo, ¿no? Por eso es común que durante la etapa del embarazo, cuando nosotros
evaluemos a nuestras gestantes, podamos encontrar estas características en el cuello uterino. Y no hay que alarmarnos pensando de que es una lesión de alto grado, ¿no? O una lesión que pueda ser susceptible a un carcinoma, sino que obviamente es un epitelio que ha sido migrado, por así decirlo, hacia la parte exocervical, que ha aumentado su tamaño y ha cambiado sus características debido a la influencia de estrógenos. Se presenta como una zona rojiza, grande en el exocervix, que va a rodear hacia todo el orificio cervical externo. La versión va a ser más pronunciada en los bordes anterior y posterior. Y aquí lo he puesto en letras mayúsculas, ¿no? Que este ectropion, recuerden, es un proceso totalmente normal, es fisiológico. ¿Ya? No hay que decirle a la paciente que es una herida, que tienen que tratarla, ¿no? Porque tal vez esa herida pueda aumentar de tamaño, que es una sospecha de un posible cáncer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces no hay que mencionarles ese tipo de información incorrecta a la paciente, sino al contrario, hay que explicarle por qué vemos esas características en este cuello uterino y más aún en las etapas más marcadas, que es el embarazo o la menarquia. Se desplaza toda la mucosa con inclusión de las criptas y del estroma subyacente. Y en esa zona se va a producir lo que es la transformación fisiológica a una metaplasia escamosa, como también la transformación anormal en el cáncer cérvico-uterino. Dentro del cuadro clínico que tenemos, que se va a presentar leucorrea, que puede aumentar a mitad del ciclo con el aumento de estrógenos y la ovulación. Y este tejido puede ser invadido por las bacterias, ya sea de la flora normal, y debido al pH vaginal puede inflamarse y se denomina lo que es una ectopia inflamada a este tipo de proceso. El diagnóstico es mediante colposcopía, donde se va a observar en racimos de uva, que se van a visualizar mejor al aplicar ácido acético al 3%, así como los huevos de Nabot o las glándulas abiertas. ¿Cuál es el tratamiento? Este debe ser saturado, todo desgarro diagnosticado por la revisión de cuello, para sustituir su anatomía y contribuir al mantenimiento de los mecanismos de autodepuración del aparato genital. Se deben prevenir procesos inflamatorios y malignos del cervix. Y acá vemos otras imágenes en relación a lo que es el ectropion o la ectopia, ¿ya? La eversión del epitelio, como bien mencionamos, que es del canal endocervical, la parte interna, hacia el canal exocervical, que es la parte externa. Se va a presentar como un aspecto o zona rojiza, grande, ¿no? En el exocervix, que va a rodear todo el orificio cervical externo. Proceso normal, fisiológico, ¿ya? Que se puede extender este epitelio cilíndrico hacia el fondo del saco vaginal, se puede desplazar también a nivel de toda la mucosa y se va a producir lo que es una transformación fisiológica denominada metaplasia escamosa. Y acá vemos histológicamente, ¿no? Los cortes que podemos observar al microscopio en relación a lo que es la metaplasia, ¿no? Las criptas, sobre todo, ¿no? Que generalmente se presentan dentro del epitelio escamoso original o cilíndrico y el epitelio metaplásico. Entonces, dentro del reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico, que es vertido justamente por un epitelio escamoso, se va a denominar metaplasia escamosa. Esta migración del cilíndrico al epitelio escamoso se va a denominar metaplasia escamosa. El primer signo de metaplasia escamosa es la aparición y proliferación de las células de reserva, y estas células de reserva van a tener una apariencia similar a las células basales del epitelio escamoso original, con núcleos redondos y poco citoplasma. Las células del epitelio metaplásico escamoso inmaduro no producen glucógeno y en consecuencia no se tiñen de marrón o de negro con solución yodo-yodurada de Lugol, ¿no? O sea, por más que coloquen el Lugol,
estas lesiones no se van a cambiar en su coloración, no se van a poner ese color característico que es el color marrón. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Vamos a ampliarlo un poquito. Lo que son los famosos quistes de Nabot, ¿no? Vean ustedes, acá están bien sobresalientes, acá también hay uno, aquí hay otro, ¿no? Son los quistes de Nabot, que los quistes de Nabot, cuando se dan un epitelio escamoso metaplásico, pueden confundir el diagnóstico y pensar que es un examen positivo de IVA, por ejemplo, que me está llamando o sospechando a una lesión precancerosa del epitelio, ¿no? Entonces, por eso hay que identificar y hay que ver bien los cambios que se pudieran presentar. Aquí vemos un diagrama esquemático de cómo se sigue, lo que es la metaplasia escamosa incipiente, ¿no? Vemos el epitelio cilíndrico, que se convierte en una metaplasia escamosa incipiente. Esto se va a dar o va a originar lo que es un epitelio escamoso normal que contiene glucógeno y un epitelio escamoso atípico, y ambos debido a lo que es la infección por los tipos oncogénicos de BPH. Muy bien, entonces, colegas, ya para terminar, ¿no? Vamos a ver ahora todo lo que es referente a la colposcopía. Pero antes de continuar con la colposcopía, quisiera preguntar si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta de lo que hemos desarrollado hasta el momento. Muy bien, entonces al parecer no hay preguntas. Vamos a continuar con lo que es referente a la colposcopía. A ver. Bien. Entonces, ¿qué es la colposcopía? ¿No? La colposcopía va a ser un procedimiento diagnóstico, ¿no? En el cual un colposcopio, en este caso un microscopio con amplio poder de aumento, se utiliza para poder prever o poder visualizar o tener lo que es una vista magnificada e iluminada del cérvix, de la vagina, de la vulva, del periné, del ano y también del pene cuando se realiza una antroscopía. Se basa en que las lesiones malignas y premalignas del epitelio van a tener características macroscópicas que van a estar relacionadas a su contorno, a su color, a su patrón vascular y que éstas pueden ser reconocidas por el colposcopio. El objetivo de la colposcopía es dirigir la biopsia a las áreas con apariencia anormal para hacer el diagnóstico. Dentro de las indicaciones, ¿no? Vamos a tener algunos antecedentes, por ejemplo, que en el año 2013, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical actualizó una serie de guías para el manejo de mujeres con tamizajes anormales para cáncer cervicouterino y neoplasias intraepiteliales cervicales. Dentro de las anormalidades citológicas en este grupo de mujeres, ¿qué es lo que se encontró? La persistencia de ascus con o sin seropositividad para BPH de alto riesgo. Lesiones sugestivas de alto grado, células glandulares atípicas, lesiones de bajo grado, de alto grado, sospecha de cáncer invasor y células malignas presentes. Dentro de las indicaciones relativas, lo que vamos a rescatar es que va a haber evaluación de pacientes con persistencia por 2 años o 24 meses del virus del VPH. Y obviamente, cuando se dé este tipo de eventualidad, hay que sospechar altamente de que es la presencia o la persistencia o resistencia de un virus con serotipo de alto riesgo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para una colposcopía? En sí no existen contraindicaciones, ¿ya? Es recomendable tratar la cervicitis activa antes de realizar el examen, ya que la inflamación y la infección puede impedir una evaluación adecuada. Las infecciones vaginales sin cervicitis no van a afectar el resultado de la colposcopía. Así que si tienen una paciente con cervicitis, no hay problema, ¿ya? No está contraindicado, no va a afectar en su resultado, ni tampoco en los hallazgos clínicos que se puedan identificar al momento de realizar el examen.
¿ya? Pero si es una cervicitis crónica o activa, como bien menciona aquí, ahí sí sería lo recomendable primero realizar el tratamiento y posterior a ello citar a la paciente para realizarle una colposcopía. Y acá, colegas, ¿no? Visualizamos cómo es el equipo prácticamente, ¿no? Cómo es el colposcopio, ¿no? Como ven, está adherido a una computadora, ¿no? Porque justamente en la pantalla nosotros podemos visualizar todas las características o los hallazgos que encontramos en el cuello uterino, ¿no? Acá hay una imagen un poco más cerca, ¿no? Ahí está la camarita, ¿no? Esta es la camarita, como prácticamente como un microscopio, ¿no? Que está adherido también para poder ver las lesiones microscópicas y macroscópicas también. Acá tenemos la bandeja de instrumentos del colposcopio, ¿no? Como es la riñonera, el alcohol, el algodón, el ácido acético, ¿no? El ugol, el espéculo. Acá tenemos el espéculo endocervical, este es en este caso la pinza de biopsia, ¿no? Que también se utiliza. El curetaje endocervical. Aquí vemos a un profesional de salud, ¿no? Justamente cómo está realizando lo que es la colposcopía. Dentro de los requisitos que se debe tener en cuenta para un examen completo es visualizar el cérvix, la vagina, la vulva y el área perineal. Se debe identificar la unión escamocolumnar y la zona de transformación. Se debe determinar también el tipo de la zona de transformación e identificar y evaluar el tamaño, la forma, el contorno, como también la localización y la extensión de lesiones sospechosas. Identificar y realizar biopsia de las lesiones. Hay que tomar una muestra del canal endocervical si en caso es necesario y correlacionar los hallazgos del Papa Nicolau con impresión visual de la colposcopía y finalmente el resultado de la biopsia. Realizar un plan de manejo y comunicar todo hallazgo al paciente. ¿Cuáles son los hallazgos que se pueden identificar o encontrar en una colposcopía? ¿No? Primero van a ser características sugerentes de cambios metaplásicos o enfermedades de bajo grado, ¿no? Donde vamos a encontrar un epitelio acetoblanco, plano, ¿no? Con una puntuación fina, de mosaico o una positividad ante la prueba de yodo parcial. Si son características sugestivas de una enfermedad de alto grado, va a ser un epitelio denso acetoblanco con una puntuación gruesa, un mosaico grueso y vasos atípicos o una negatividad al momento de colocar la solución de yodo. Y cuando son características sugestivas a un cáncer invasor, va a haber erosión, el epitelio va a estar denso, acetoblanco, la puntuación va a ser bastante gruesa, va a haber el signo del mosaico grueso o vasos atípicos. Los procedimientos que se realizan, bueno, en este caso tenemos lo que es la biopsia y el curetaje endocervical. La biopsia se realiza ante hallazgos anormales. Primero se da en el labio posterior y luego en el labio anterior la toma de la muestra. No se requieren analgésicos o anestésicos locales y no están contraindicados en pacientes con el uso de anticoagulantes. El curetaje endocervical va a estar indicado en pacientes con ascus, con lesiones intraepiteliales de alto grado, de bajo grado o colposcopías no satisfactorias. Y a su vez no está contraindicado tampoco en la etapa de gestación. ¿Cómo se reporta una colposcopía? De acuerdo a la Federación Internacional Cervical de Patología y Colposcopía en el año 2012, que nos menciona, ¿no? Que generalmente se tiene que identificar, ¿no? La razón de la zona donde está inflamada, donde está la zona de transformación, o identificar lo que es la unión escamocolumnar, que debe ser completamente visible. ¿Qué tipo de zona de transformación es? ¿No? Si es la zona 1, la zona 2 o la zona 3. Dentro de los hallazgos colposcópicos normales, vamos a encontrar un epitelio escamoso original, de origen atrófico,
vamos a encontrar un ectropio, vamos a encontrar lo que es un epitelio escamoso metaplásico, quistes de Nabot, ¿no? O crixtas glandulares. También podemos encontrar cierta reacción tecidual en la etapa del embarazo. Y acá vemos de los tipos de zonas de transformación. Hay zona de transformación tipo 1, que es completamente ectocervical y visible. Hay zona de transformación tipo 2, que es parcialmente endocervical, pero es visible. Y la zona de transformación tipo 3, que es con componente endocervical no visible. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son los hallazgos colposcópicos normales. Acá, por ejemplo, colegas, vemos una imagen o una fotito de un cuello uterino normal, ¿verdad? Con algo de moco, de secreción al parecer, a nivel de la comisura posterior cerca a fondo de saco. Pero es un cuello uterino aparentemente normal, ¿no? Eso es un cuello cuando lo han colocado en el colposcopio. ¿Y qué características va a tener un cuello uterino normal? Que el epitelio va a ser escamoso, va a ser normal, va a haber epitelio cilíndrico, va a ser la unión escamoso-cilíndrica, la metaplasia inmadura, madura y la zona congénita de la transformación. ¿Cuál es el concepto anatómico más importante de todo colposcopista, ¿no? Que realiza este procedimiento? Es identificar la zona de transformación y clasificar como satisfactoria o insatisfactoria una colposcopía de acuerdo a la visualización de esta. Acá vemos, por ejemplo, este es el epitelio escamoso, ¿no? Cuando colocan una solución salina isotónica, ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué se visualiza? Se visualiza la nueva unión escamoso-cilíndrica o la unión escamocolumnar, ya que el examen con el colposcopio va a ser satisfactorio. La zona de transformación se ve con bastante claridad y el epitelio escamoso metaplásico va a ser blanquecino, rosado, por contraste con el epitelio escamoso original. En el epitelio cilíndrico, las mujeres jóvenes van a rodear el orificio cervical externo, ¿no? Que va a tener un aspecto de racimo de Wood y va a ser de un color rojo más intenso debido a los vasos capilares. Hablemos de la vascularidad, ¿no? Cuando nosotros realizamos un examen de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto lo aplicamos, este tipo de solución, que es la solución salina al cuello uterino, para tener un mejor contraste, ¿no? Al momento de colocar en el colposcopio, se realiza una ampliación de hasta 15 lentes y la formación de los vasos va a variar con la edad, el uso de anticonceptivos y el grado de inflamación. El aspecto de los vasos exocervicales van a ser más provenientes hacia la parte exterior de la zona de transformación y más cerca de la unión escamoso-cilíndrico original. La estructura regular y la disminución del calibre de los vasos van hacia la punta de las ramas, que van a ser indicios de una naturaleza benigna o normal. Acá vemos en la manera gráfica cómo son los capilares en red, ¿no? De forma reticular, los capilares en horquilla de pelo, el vaso como la característica de astas de ciervo o los vasos sanguíneos largos y en forma paralela. Acá también vemos algunas imágenes en relación a lo que es la vascularidad. El ácido acético a una concentración del 5% en el epitelio escamoso, ¿no? Sabemos que dentro del cérvix de una mujer joven que se aplique esta solución acética en un tiempo de 1 minuto, se va a observar un epitelio escamoso que puede cambiar de color. La unión escamocolumnar puede verse claramente como una línea blanca debido a ¿qué? A la presencia de la metaplasia escamosa activa e inmadura. En las mujeres posmenopáusicas, el color va a ser aún más pálido. ¿Por qué? Por la abundancia de metaplasia escamosa. Esta puede tener petequias subepiteliales que no van a ser visibles a la unión escamoso-cilíndrica, ya que se han retraído al interior del conducto endocervical. Y acá vemos, vean ustedes, en esta figura, vean cómo es la nueva unión escamoso-cilíndrica
que es esto lo que estoy señalando con la flecha, que protruye tras la aplicación del ácido acético. ¿Ya? Todo esto es la unión escamoso-cilíndrica. Igual acá. Ese es un cuello uterino, por ejemplo, de una mujer posmenopáusica, donde el epitelio, que es es pálido, no tiene brillo, presenta petequias subepiteliales y no se ve la unión escamoso-cilíndrica. ¿No? ¿Por qué no se ve la unión escamoso-cilíndrica? Porque sabemos que la zona de transformación en mujeres posmenopáusicas ya ha migrado hacia lo que es el canal endocervical, ¿no? Ya ha migrado internamente y es más difícil poder identificar. Acá, por ejemplo, en esta imagen, vemos un cuello uterino que ha cambiado de color del epitelio cilíndrico tras la aplicación de ácido acético al 5%, ¿no? Se ven las vellosidades cilíndricas que se tornan blancas y cubren todo el color rojizo del epitelio cilíndrico. Un color rojo menos intenso se va a dar con respecto a una solución salina y el epitelio acetoblanco de las vellosidades hace que se vea como un racimo de uvas, ¿no? Puede haber presencia de pólipos y a la vez también vellosidades hipertróficas en las embarazadas. El ácido acético a nivel del epitelio escamoso puede ponerse de un color blanco o acetoblanco. ¿Por qué? Por el efecto del ácido acético. Cuando se coloca el colposcopio o desde una vista o desde un punto de vista colposcópico, se pueden reconocer 3 etapas cuando hay la aparición de la metaplasia escamosa. La primera va a ser porque pierde translucidez de las vellosidades del epitelio cilíndrico y se torna opaca en la zona de las puntas. También se va a ir fusionando y va a ir formando las zonas de aspecto laminar. En la segunda etapa, a medida que la metaplasia progresa, se va perdiendo la forma de racimo de uvas, las vellosidades fusionadas tornan forma de dedos o lengüetas que apuntan hacia el orificio cervical externo, que es este de aquí, ¿eh? La forma de dedos o lengüetas. Y en la tercera etapa, el epitelio metaplásico inmaduro pasa a ser maduro y se asemeja a un epitelio escamoso original, porque justamente abajo de él van a estar las criptas glandulares que forman los quistes de Naud. Va a haber también una red vascular prominente, sobre todo a nivel de los quistes de Naud, y cuando la metaplasia ocurre en el epitelio, cubre un pólipo cervical que protruye y se cubre por el epitelio blanco pálido. ¿Ya? Acá vemos la metaplasia escamosa, el orificio glandular, la metaplasia escamosa incipiente y la metaplasia escamosa madura. Acá es un quiste de Naud y los puntos que señalan los pequeños quistes de Naud también. Aquí hay un epitelio metaplásico escamoso inmaduro, lo que es este de aquí, que estoy señalando, en donde va a estar intercalado con zonas del epitelio cilíndrico tras la aplicación del ácido acético al 5%. Muy bien, entonces hemos visto las características y los hallazgos que vamos a encontrar en el epitelio cervical cuando colocamos el ácido acético a una concentración del 5% en un periodo de 1 minuto. Ahora vamos a ver en relación a lo que es la solución del Lugol. ¿Ya? Recuerda que lo que estamos hablando ahorita, colegas, lo que es el ácido acético y ahora lo que es el Lugol, son los reactivos o las sustancias que se colocan a nivel del epitelio cervical y se observan también en el colposcopio, ¿ya? O en la colposcopía. Muy bien, entonces, la solución del Lugol. Estas células contienen glucógeno que van a captar el yodo, por lo que adquieren es un color caoba, oscuro y uniforme cuando se tiñen con la solución del Lugol. El epitelio escamoso normal del cuello uterino y la vagina se van a teñir justamente de este color y esto va a ser útil para distinguir zonas normales de anormales en la zona de transformación, que van a presentar un color aceto blanco tenue. El epitelio cilíndrico no se tiñe con el yodo. Sin embargo, el epitelio metaplásico escamoso y maduro tampoco se tiñe con yodo a menos que tenga parcialmente glucógeno. Vean ustedes acá en las imágenes, ¿no?
Tenemos un epitelio escamoso y un epitelio cilíndrico que tiene la coloración o el aspecto rojizo. Y cuando lo teñimos con Lugol, ¿no? Acá se torna todo de color negro el epitelio escamoso prácticamente, y sin embargo el epitelio cilíndrico no ha captado la coloración del yodo, ¿no? No ha cambiado de color. De la misma manera, algo muy similar lo podemos rescatar en esta imagen. Cuando existen pólipos cervicales, no se van a teñir con el yodo, porque generalmente van a estar cubiertos de epitelio metaplásico inmaduro. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, la atrofia de este epitelio determina que el exocervix no se tiña plenamente con esta solución de yodo, ¿no? Y acá vemos en esta fotito que nos dice, tras la aplicación de solución yodo-yudorada de Lugol, el pólipo endocervical, que es este de aquí, este es el pólipo endocervical, y la metaplasia escamosa incipiente van a rodear al orificio cervical externo y se va a teñir de manera parcial. ¿Cuál es el reporte de una colposcopía? ¿No? Tenemos hallazgos colposcópicos anormales, los cuales se van a distribuir en principios generales, en grado menor o grado mayor. Dentro de los principios generales se va a escribir o se va a registrar lo que es la localización de la lesión, ¿no? Si es dentro o fuera de la zona de transformación, cuál es la localización horaria, ¿no? Si es R6, R9, R12, el tamaño de la lesión, ¿no? Cuántos cuadrados son afectados por origen de la lesión. Si es un grado menor, el epitelio acetoblanco va a tener aspecto fino, ¿no? O punteados finos, bordes geográficos irregulares. Si es un grado mayor, el epitelio acetoblanco va a tener un punteado grueso, un mosaico grueso, bordes definidos. Va a estar lo que es el signo del borde interno o el signo de las crestas acetoblancas. Si es inespecífico, ¿no? Es posiblemente porque haga leucoplasia o hay erosión, o que el test de Schiller con Lugol también me dé un resultado negativo. Sospecha de invasión en vasos atípicos, y dentro de los signos adicionales que tenemos que rescatar son la superficie irregular, ulceración, necrosis o tumor esofítico. Ya acá vemos, ¿no? Dónde está el origen de la lesión dentro de los hallazgos colposcópicos, ¿no? Vean ustedes dentro de la zona de transformación. Igual aquí, ¿no? Se ve en este caso los resultados positivos, ¿no? Igualmente en esta forma. Acá vemos el epitelio acetoblanco en un grado 1 y en un grado 2. El grado 1, recuerden que es un epitelio acetoblanco liso, tenue, que es de aparición lenta y desaparición rápida. Tiene los bordes geográficos y también irregulares. El grado 2, el epitelio también es acetoblanco, es grueso o intenso con el signo característico de una ostra. Aparece rápidamente y persiste y tiene los bordes marcados irregulares y un aspecto sobreelevado. Dentro de la vascularidad, ¿no? Cuando se evalúan todos los patrones de vascularización anormal, va a ser antes de aplicar el ácido acético. Las anomalías que se pueden presentar de acuerdo a la vascularidad es el punteado, los mosaicos y la presencia de los vasos atípicos. En el signo del punteado, ¿no? Como estamos viendo aquí estos puntitos rojos, signo del punteado, los capilares aferentes y eferentes dentro de las vellosidades del epitelio cilíndrico se van a comprimir durante este proceso metaplásico normal y no se van a incorporar al epitelio escamoso neoformado. Esto va a formar la base de los patrones vasculares, sean de punteado y de mosaico. Y aquí vemos justamente el punteado y el mosaico, ¿no? Los signos característicos que se van a dar. El signo del punteado es cuando las neoplasias se desarrollan como resultado de la infección por este virus de VPH a partir de una metaplasia atípica.
El sistema capilar aferente y eferente pueden estar atrapados o incorporados en el epitelio displásico en varias papilas estrómicas alargadas. Esto va a formar la base de los patrones vasculares, ¿no? De punteado y también del efecto del mosaico. Y acá vemos, vean ustedes, el efecto del mosaico, ¿no? Donde van a estar los vasos sanguíneos que se van a interconectar con las papilas estrómicas alrededor de las crestas interpapilares del epitelio. Estas van a ser paralelas a la superficie, se observan colposcópicamente también como unas zonas empedradas del patrón del mosaico. En las zonas de mosaico el epitelio va a aparecer como placas individuales, pequeñas, grandes, redondas, poligonales, regulares o irregulares. Y acá lo ven en la foto, ¿no? Cuáles son las diferentes formas o los diferentes patrones vasculares anormales que se pueden presentar. Acá también. ¿Ven? Vasos en forma de raíz, vasos de ramificación irregular, en forma de coma, ¿no? Todo tipo de formas. Este es el signo del punteado fino, colegas, ¿no? Punteado fino, vean ustedes, es un punteado fino porque es un punteado delgado, ¿no? No es bastante, que es un grado 1. En cambio, un punteado grueso, ya de grado 2, el punteado es más grueso, es más característico, es más voluminoso, ¿no? Es más cantidad. Cuando ahí sí generalmente se asocia más a lesiones intraepiteliales de alto grado. ¿Ya? De la misma manera, el signo del mosaico, ¿no? Mientras más gruesas sean, ¿no?, los bordes o las reacciones en el epitelio, más se acerca un diagnóstico de una lesión de alto grado. Hallazgos colposcópicos anormales, signo del mosaico. Hay la presencia de orificios glandulares. Y también dentro de los hallazgos colposcópicos anormales va a estar el signo de la cresta, ¿no? El signo de la cresta va a representar un epitelio acetoblanco opaco y grueso, con crecimiento irregular cada vez mayor, en la unión escamoso como repisas. El signo del borde interno va a ser una demarcación acetoblanca fuerte dentro de una área acetoblanca menos opaca. ¿Ya? Ya acá vemos el signo del borde interno. ¿Ya? Signo de la cresta. Cuando hay sospecha de invasión también, ¿no? Por una ulceración, necrosis, tumor exofítico. Pasamos ahora a lo que es el condiloma. El condiloma es una lesión exofítica en el cuello uterino que generalmente representa y muestra los rasgos característicos de este. Los condilomas son lesiones exofíticas que crecen hacia afuera, de origen múltiple, y se presentan con poca frecuencia en el cuello uterino, pero se van a observar comúnmente en la vagina y en la vulva. Según el tamaño del condiloma, pueden ser evidentes sin colposcopio, ¿no? Antes de la aplicación del ácido acético, se presentan como crecimientos vasculares, blandos, rosados o blancos, con múltiples proyecciones digitiformes que van a ser delicadas en su superficie. Su aspecto colposcópico es característico, ya que presenta una superficie vascular papiliforme o arborescente. Y acá vemos estas 4 imágenes, ¿no? La presencia de un condiloma exofítico, por ejemplo, en el labio posterior del cuello uterino, antes y después de aplicar el ácido acético al 5%. En la parte baja vemos un condiloma exofítico del cuello uterino, después de aplicar también el ácido acético, y por último vemos un condiloma con patrón encefaloideo, ¿no?, a nivel cerebroide. ¿Qué complicaciones se pueden dar al momento de realizar la colposcopía? Sangrado, al momento de realizar la biopsia, sangrado en el sitio de la biopsia, pueden haber infecciones locales, ¿ya? Y puede también falla para identificar el sitio de la lesión si los vasos hemostáticos se aplican antes de tomar la biopsia. ¿Cuál es el seguimiento que se debe dar, ¿no?, cuando se realiza una biopsia, por ejemplo? Que la paciente no debe tener por lo menos relaciones sexuales en los siguientes 7 días, ¿no? ¿Por qué? Para evitar un sangrado en el sitio donde se ha tomado la muestra del epitelio.
Se debe repetir una colposcopía en pacientes que continúen con algún tipo de citología anormal. ¿Qué efectividad tiene la colposcopía? Que va a detectar, ¿no?, lesiones intraepiteliales, llegando a tener hasta una sensibilidad de un 91% y una especificidad del 25%. Detecta NIC2 hasta una especificidad de 63% y NIC3 o carcinomas presentando hasta una sensibilidad del 61% y una especificidad del 94%. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí? A ver lo que hemos realizado el día de hoy. Voy a poner aquí esto. ¿Tienen alguna duda? Vean que hemos hablado el día de hoy, bueno, ya hemos culminado con la segunda parte en relación al material teórico, ¿no? Lo que es relacionado a la colposcopía, ¿no? Hemos hablado de la colposcopía, cuál es el funcionamiento de la colposcopía, ¿no? ¿Qué hallazgos voy a encontrar? ¿Qué es lo que yo tengo que identificar cuando realizo una colposcopía? ¿Y qué tanto ayuda esto al sistema de apoyo al diagnóstico para poder determinar si es una lesión precancerosa o cancerosa de alto grado? Como también hemos revisado lo que es referente al virus del papiloma humano, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el concepto? ¿No? ¿Cuáles son los serotipos de VPH? ¿No? Y en relación también a la clínica, si presenta signos y síntomas cuando una persona es infectada por este virus en algún momento de su vida. En base a ello, colegas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya que aún nos queda tal vez algo de tiempo para poder contestar o absolver sus consultas, lo pueden realizar por el chat. Ya, el chat está abierto, yo lo voy a abrir en este momento. Si ustedes desean escribir tal vez algo que no les ha quedado claro, ¿no? O que quieran que se vuelva a repetir o a explicar, ¿no? Pueden realizarlo por el chat para de esta manera poder absolverlo. Muy bien, creo que no hay dudas. Al parecer está todo bastante claro en relación a la segunda parte de lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Que es la parte de colposcopía y también lo que es referente a la prueba molecular y el concepto del virus del papiloma humano. Muy bien, colegas, entonces hemos concluido nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y hayan podido aprender un poquito más, ¿no? Un poquito más acerca justamente de la parte del cáncer de cuello uterino en lo que es referente a esos tamizajes, ¿no? Que es el Papa Nicolau, que es la citología convencional, la citología líquida, ¿no? Como el test de Covas o la prueba molecular, y a su vez también lo que es la colposcopía, que es el último tema que hemos desarrollado el día de hoy. De antemano, muchísimas gracias por haber estado presentes, ¿no? Y bueno, simplemente esperemos encontrarnos en otra oportunidad, ¿no? Para de esta manera poder seguir impartiendo diferentes conocimientos y actualizaciones en nuestra carrera que es la obstetricia. ¿Sí? Que tengan cada uno muy buenas tardes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Magister. Sí, Sandra. Hola, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Quisiera consultarle, pero podría ser en privado. Sí, claro, bueno, en ese caso no hay problema. O me lo indicas en el chat, simplemente tal vez hay una opción del chat que solamente me puedes enviar a mí el mensaje para poder absolver la duda que tengas. Lo podemos manejar así también. Ya, está bien, gracias. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas tardes.